No diseñé este edificio para que se entendiera desde fuera. Desde fuera debía parecer casi convencional. Un pórtico, columnas, frontón, sombra. Nada debía revelar todavía la gran sala circular. El primer gesto fue ocultar la cúpula por completo. Que el visitante no viera el tambor, que no entendiera el edificio antes de cruzarlo. El panteón empieza así, no mostrando su fuerza, sino reteniéndola. En la antigüedad, no se llegaba desde una plaza abierta. El edificio estaba al fondo de un patio rectangular, flanqueado por pórticos. Desde allí, la mirada iba hacia una fachada clásica, columnas altas, una entrada profunda, un frente casi silencioso. Pero lo principal quedaba detrás. La cúpula no aparecía. El cilindro no se mostraba. El exterior preparaba una expectativa incompleta. No era solo una fachada, era una espera construida. Bajo el pórtico, el cuerpo se comprime. La luz baja. La sombra pesa. Las columnas ordenan el paso hacia adelante. Todavía todo parece recto, frontal, reconocible. Luego llega la puerta. Al cruzarla, cambia el espacio. Ya no avanzas hacia un fondo. El edificio te detiene. El muro rodea. La ciudad desaparece. La mirada sube. La altura hasta el óculo y el diámetro interior son casi iguales, unos 43 metros. Dentro podría caber una esfera completa. Pero esa proporción no era solo cálculo, era una operación sobre el cuerpo. Abajo, el pavimento fija el paso. Alrededor, el muro cilíndrico cierra el límite. Arriba, la cúpula recoge la mirada. El visitante deja de caminar, se queda en el centro y entiende el espacio mirando hacia arriba. La primera decisión fue separar apariencia y carga. Las columnas interiores parecen sostener la cúpula, pero el peso real trabaja dentro del muro. Ahí se ocultan arcos de descarga de ladrillo y masa de hormigón. Lo visible organiza la escena. Lo oculto sostiene el edificio. La segunda decisión fue controlar el peso. La cúpula no podía ser una masa uniforme. Abajo debía resistir. Arriba debía aligerarse. Los casetones forman parte de esa operación. No son solo dibujo, son vacíos. Quitan materia, marcan la curva y hacen que la cúpula pese menos sin perder presencia. Aquí, la base y la cúpula no repiten exactamente el mismo ritmo. El ojo busca una línea vertical continua. No la encuentra. Entonces se mueve. Sube por el muro, entra en los casetones, vuelve al centro. Y en el punto más alto está el óculo. No es una ventana hacia la ciudad, es una abertura cenital. Por ahí cae la luz. Toca el muro, recorre el mármol, cruza el pavimento, revela una zona y abandona otra. El edificio cambia mientras el sol se mueve. Solo al recorrerlo aparece su lógica. Primero, el exterior contiene. Luego, el pórtico comprime. La puerta corta. La sala circular detiene. La cúpula levanta la mirada. El óculo deja caer la luz. Mucho después, el edificio cambió de uso. Fue transformado en iglesia, Santa María la Rotonda. Pero el recorrido siguió funcionando. Todavía la fachada contiene. Todavía la sala circular separa el interior del mundo. Y todavía, al levantar la cabeza,
el visitante queda quieto bajo una abertura de luz. No diseñé solo una cubierta, diseñé ese instante.